Bien, chicos, ahora vamos a empezar con la 10ª clase del curso de literatura. Sí, esta ya es la clase 10. Ahora vamos a empezar con una nueva corriente literaria. Bien, porque si ustedes se darán cuenta, estamos trabajando con varias corrientes literarias. Empezamos con el medievalismo y ahora vamos a hablar europeo, o sea, en general. Vamos a hablar muy en general aquí. Sobre todo que se dio en Europa este movimiento literario. Primero, definición, es un movimiento de renovación cultural y científica. ¿Eso qué quiere decir? Que se desarrollaron bastante en letras, artes y ciencias, o sea, desarrollaron mucho lo que tiene que ver con todos estos aspectos, que surge en Italia y se desarrolla en algunos países de Europa durante los siglos XV y XVI. Luego tenemos que el Renacimiento viene acompañado de la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y su posterior invasión y muchos otros avances. O sea, como bien dice acá arriba, una renovación cultural y científica. Por lo tanto, se dieron varios avances tanto en ciencia, en este caso se dio el descubrimiento de América y bueno, pues su posterior invasión y muchos otros avances en esas épocas. Entonces, esos fueron los criterios que marcaron el inicio del Renacimiento. ¿Sí? Luego tendríamos unas características principales. Primero y principal surge en Florencia, Italia, o sea, Europa. Italia está en Europa. El hombre es el centro de preocupación. En este caso, si ustedes recuerdan, en este caso no, en este caso es antropocentrismo, porque su mayor preocupación va a ser el hombre. Bien, la mayoría de textos va a tratar sobre el hombre. Luego tendríamos predominio de la razón como oposición al dogmatismo de la Edad Media. Bien, les voy a explicar esto porque es importante. ¿Por qué dice predominio de la razón? ¿Y por qué dice que se opone al dogmatismo? Bien, el dogmatismo es aceptar todas las afirmaciones como ciertas sin ponerlas en duda. O sea, si ellos veían ciertas cosas, ellos simplemente las aceptaban y no se ponían a decir por qué esto, por qué sucede esto, o quién causó esto, por qué se da todo esto, cuál es la razón de que se dé cierto efecto, ya sea en ciencia, ya sea en política, ya sea en varios ámbitos. Entonces ellos simplemente aceptaban, eso es el dogmatismo, aceptar algo como cierto sin poner en duda, o sea, sin decir por qué. Y en este caso se acabó el dogmatismo y predominó la razón, o sea que ya empezábamos a razonar, empezábamos a explicar las cosas, ¿bien? Porque hasta la Edad Media simplemente se aceptaba todo. O se le daba alusión a Dios simplemente. Si algo no lo podían explicar, le hacían alusión a Dios. Entonces, luego tendríamos otra característica que la predilección por la naturaleza, que es la base de gran parte de la literatura renacentista. O sea que en la literatura renacentista se utiliza bastante la descripción de la naturaleza, ¿bien? La belleza de la naturaleza. Y bueno, finalmente vamos a hablar de algunos representantes. Un par de ellos muy conocidos. Primero tenemos a Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe, el cual es un texto político, ¿bien? Nicolás Maquiavelo, que también se le ve en filosofía, porque El Príncipe tiene bastante influencia filosófica. Luego tendríamos a Garcilaso de la Vega, que no confundir con el Inca Garcilaso de la Vega por si acaso. El Inca Garcilaso de la Vega fue peruano y Garcilaso de la Vega es español y es mucho más antiguo que el Inca Garcilaso de la Vega. Con su obra Églogas, la cual es una obra lírica. Eso quiere decir que dentro de esta obra hay canciones, hay poemas, poesía, bien, es una obra lírica en general. Y finalmente tenemos al más reconocido que yo creo que todos han escuchado de este autor, que es William Shakespeare. Y con tres de sus obras tal vez más reconocidas, incluso tienen más obras reconocidas, o la que tal vez todo el mundo ha escuchado, o incluso hay películas sobre las dos primeras, si no me equivoco, de Hamlet y de Romeo y Julieta. Hamlet presenta como tema general a la duda. De aquí es donde sale ese famoso decir ser o no ser, esa es la cuestión. Bien, de Romeo y Julieta, ahí es el amor juvenil, ya saben muy bien por qué. Y tendríamos finalmente a Macbeth, una obra también de
William Shakespeare. Nosotros vamos a hablar sobre Romeo y Julieta, obviamente que es la obra más representativa tal vez de William Shakespeare y tal vez de Hamlet, ¿bien? Pero la siguiente clase sí o sí vamos a hablar sobre Romeo y Julieta, que es una obra dramática, es del género dramático. Y su especie es la tragedia. Pero bien, ya vamos a especificar eso mucho más en la clase que viene. Acá esta imagen que tenemos es de Garcilaso de la Vega. ¿Bien? Y con esto ya estaríamos terminando la clase.